qué es la psicología y la espiritualidad, ¿no? La psicología etimológicamente quiere decir aquello que tiene que ver con el alma o el espíritu, o sea que en realidad es un sinónimo de espiritualidad. Sin embargo, las palabras están asociadas a campos distintos. Entonces, a la psicología se la relaciona con la ciencia, ¿no? Y a la espiritualidad con la religión. Por lo tanto, a pesar de que son sinónimos, tienen desarrollos y comprensiones diferentes. La ciencia es un conocimiento que se basa en la observación de los fenómenos, en la descripción, en la repetición de los fenómenos, en la inferencia, la deducción, la fabricación de teorías y luego en la repetición del fenómeno. Es decir, que la observación, la percepción y la inferencia son las bases de la psicología o de las ciencias en general. Entonces, la ciencia se va a expresar generalmente por teorías, ¿no? Y las teorías van a ir evolucionando. Entonces, por ejemplo, la teoría de la relatividad, que se formuló en 1905, después, cuando Einstein se dio cuenta del efecto de la gravedad sobre el espacio-tiempo, en el 1915 la modificó. Es decir, que las teorías se modifican. O Freud, cuando explicó la teoría psicoanalítica, habló de una tópica que hablaba del inconsciente, el preconsciente, el consciente, y después la modificó con el yo, ello y superyo. Es decir, que a medida que la ciencia va creciendo y se van descubriendo nuevas cosas, se va modificando el concepto. Es un conocimiento que va creciendo, ¿no? Entonces, cuando la ciencia se desarrolló, todo lo que tenía que ver con la espiritualidad fue considerado ligado a la ignorancia. Cuando la ciencia se desarrolló, fue ligada la espiritualidad a la ignorancia y entonces fue descalificado, ¿no? Y todo el conocimiento se basó en la observación de los fenómenos, en sacar conclusiones y repetir los fenómenos. Ahora bien, la espiritualidad, en cambio, no es un conocimiento que va creciendo y que va evolucionando, sino que es un conocimiento completo, ya está terminado. Y no se obtiene por la inferencia y la observación de los fenómenos, sino por la transmisión. Es decir, transmisión de maestros que repiten el conocimiento a sus discípulos y estos a su vez a otros. Entonces, se trata el conocimiento espiritual de un conocimiento completo, acabado, que no crece, a diferencia del conocimiento científico. Ahora bien, la espiritualidad habrá entonces que definirla. Entonces, en principio, la espiritualidad es sabiduría, ¿no? ¿Qué tipo de sabiduría? Es una sabiduría absoluta, es un saber absoluto que da cuenta de todo lo que existe en el universo. Todo lo que puedan imaginar, el origen y el funcionamiento está explicado por este conocimiento espiritual. Pero también es un sistema de conocimiento. Es decir, que son todos los principios, todas las reglas que hay que seguir para aprender esta sabiduría. Entonces, el ser humano no tiene la posibilidad de obtener este conocimiento por la observación ni por la inferencia, a diferencia del conocimiento científico, sino que tiene que obtenerlo por transmisión de un maestro. Pero no alcanza con esto. Para que ese conocimiento penetre en la mente y la transforme,
es necesario que esa mente esté en un estado de equilibrio. Entonces, la mente puede estar en un estado de equilibrio o un estado de desequilibrio. El desequilibrio puede ser en más o menos, ¿no? Puede ser agitado o deprimida. Pero para obtener una mente equilibrada es necesario realizar algunas prácticas necesarias tendientes a equilibrarla. Entonces, para eso necesitamos de las prácticas que actúen sobre la mente equilibrada. Es decir, cuando hablamos de un sistema de conocimiento, estamos hablando de determinadas prácticas necesarias para equilibrar la mente. Una vez que la mente está equilibrada, este conocimiento actúa sobre esta mente equilibrada y va a aumentar la comprensión. Entonces, una vez que aumenta la comprensión, esta mente equilibrada va a ser otro tipo de mente, una mente 2, digamos, ¿no? Porque al estar modificada, va a ser una mente distinta de lo original. Si nosotros aplicamos de nuevo el conocimiento sobre esta mente, la va a modificar de nuevo y vamos a tener otra mente, ¿no? ¿Entienden esto? Claro. Es decir, que el conocimiento espiritual, que no es un conocimiento humano, sino que es transmitido, recibido y revelado en el interior de la mente, tiene la propiedad de modificar la mente de tal manera que cada vez se obtiene más y más y más conocimiento. Aumenta en profundidad, en la capacidad de reconocer los elementos sutiles, de aumentar la creatividad, la intuición, la responsabilidad, la fortaleza. Es el efecto que tiene el conocimiento espiritual. Ahora bien, ¿quiénes eran los primeros transmisores de este conocimiento? ¿Quiénes fueron los que transmitieron originalmente el conocimiento? Los filósofos, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, los maestros, ¿no? Los sacerdotes. ¿Quién más? Los brujos, ¿no? Es decir, todas esas personas que recibían en determinados estados el conocimiento y lo asignaban dentro de su mente. Entonces, bueno, ¿qué más? Los hindúes, ¿no? ¿Qué pasó? Porque estos son los que cuando se desarrolló la ciencia fueron considerados ignorantes y fueron descalificados. Entonces, ¿qué es lo que pasó para que todo esto se desarrolle como psicología transpersonal? Transpersonal es un eufemismo espiritual, ¿no? Transpersonal. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que ocurrió para que estos, entre comillas, ignorantes se transformaran en psicólogos transpersonales? ¿Qué les parece que ocurrió ahí? Ni idea. Bueno. Un cambio de era. Claro, específicamente, ¿qué cambio ocurrió? La física del siglo XX, ¿no? Específicamente la física cuántica. Entonces, acá ocurrió un fenómeno muy interesante. Cuando los físicos cuánticos se metieron adentro del átomo y lo empezaron a describir, sus escritos eran exactamente iguales a los escritos místicos. Cosa que les llamó poderosamente la atención, porque a tal punto que no se podía distinguir un escrito místico de un escrito de un físico cuántico.
Quiere decir que todos estos aparentemente ignorantes tenían el conocimiento desde mucho antes que los físicos. Por lo tanto, empezaron a darse cuenta que era un conocimiento bastante importante y que había que descubrirlo. Con lo cual fue que se importaron gurúes de Oriente, se metieron en el primer mundo dentro de la selva para ver qué cosas hacían los indígenas, que tenían este conocimiento también. ¿Por qué? Porque era un conocimiento que aparecía en todas partes del mundo, en distintos niveles, pero siempre era exactamente lo mismo, aunque estuviera descrito de diferente manera. Por eso es que una manera que tenían los sabios de transmitir el conocimiento era contando determinados cuentos que fueron las religiones. Ahora, en realidad las religiones parecen que fueran distintas, pero simbolizan una misma verdad. Sucedió que la gente se quedó con el símbolo y no se dieron cuenta de que todos representaban lo mismo simbólicamente. Entonces empezaron a pelear, confundieron el símbolo con lo simbolizado y así aparecieron las guerras entre las religiones y demás, ¿no? Pero en realidad todas las religiones describen el mismo conocimiento, porque no es un conocimiento que surge de la mente, sino que es un conocimiento que ya está en nosotros. Nosotros ya lo tenemos porque en realidad somos eso. Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta que los tenemos? No estamos contaminados. Porque estamos contaminados con muchas cosas de la sociedad. Es un conocimiento que te lo tienen que explicar para que vos lo reconozcas. Esa explicación que se produce y yo lo reconozco es lo que se conoce como revelación del conocimiento. Hay algo que nosotros conocemos, que también tenemos, y si no nos dicen, no lo reconocemos. Nosotros en cada célula tenemos registrado quiénes son nuestros padres, por el código ADN, ¿no? Ahora, si no te dicen, este es tu papá y esta es tu mamá, vos no tenés la forma de reconocerlo. Es decir, te lo tienen que decir a pesar de que el conocimiento está dentro de uno. Bueno, el conocimiento espiritual es exactamente igual. Nosotros lo tenemos, pero no lo podemos inferir, no lo podemos percibir, no nos podemos dar cuenta de eso. Es necesario que alguien nos lo diga, nos lo transmita, y entonces ahí es cuando nosotros lo reconocemos. Pero no solamente lo podemos recibir cuando nos lo transmiten, tenemos que tener la mente en condiciones para eso. Una predisposición quiere decir. La predisposición sería preparar la mente para equilibrarla y que el conocimiento tenga lugar. ¿Entendés? Sí, sí. Ahora, tiene otra cosa más, otro pero. Uno tiene que buscar el conocimiento. Es decir, que si no hay una búsqueda de uno del conocimiento, ese conocimiento tampoco va a entrar en la mente. Es decir, que es necesaria la búsqueda del conocimiento, la preparación de la mente y un maestro que lo transfiera. ¿Es claro? ¿Sí? Ahora, este conocimiento cuando penetra en la mente va a modificar nuestra mente, nos va a hacer más profundos, más sutiles, con más posibilidad de entender quiénes somos, y entonces nuestra vida se va a modificar. ¿Cuáles les parece que son las modificaciones que aparecen en las personas que adquieren el conocimiento espiritual? Cambios. Muchos cambios. ¿Cuáles te parece que son? Lo que pasa es que es como que uno, para mí el conocimiento espiritual tiene que ver con mirar mi interior. Sí. Y no todos tienen la misma preparación, porque es muy difícil para cada ser humano en la época que estamos viviendo mirar para adentro. Siempre buscamos afuera lo que tenemos que buscar adentro. Para mí es eso la búsqueda del conocimiento espiritual. Claro, esa es la búsqueda. Ahora, cuando vos buscas el conocimiento, preparás tu mente, 2, y 3, aparece un maestro que te lo diga,
va a producirse una modificación en uno que es característica. ¿Tenés idea cuál es la modificación que se produce? ¿Tienen idea? ¿Qué llamamos el despertar? Es la forma de ver la vida. Sí, la forma de ver la vida es la forma de vivirla, ¿no? Cambios desde la alimentación hasta cómo me manejo, Es una actitudes. Eso, ¿cómo te manejas? ¿Cómo te parece que va a ser? Con más conciencia. Claro, uno está más cerca de la conciencia, pero lo que aumenta en principio es la creatividad, el sentido del humor, la alegría, la intuición, la compasión, la solidaridad, la fortaleza, ¿no es cierto?, la resistencia, la fuerza, la convicción, la seguridad. Todo ese tipo de cosas son las que se van estableciendo en el individuo que obtiene este conocimiento y su mente es modificada. ¿Sí? O sea, se van quitando miedos. ¿Cómo? Y los miedos se van como... Sí. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando tenemos una visión dual de la realidad en donde todos estamos separados, somos seres separados y distintos, entonces tenemos que cuidar y tenemos miedo. Pero cuando adquirimos ese conocimiento, cuando nuestra mente se modifica y nosotros entendemos que somos uno, el miedo no va a aparecer. Por eso el miedo desaparece también. Una observación muy buena. Ahora, uno dice, bueno, somos uno, bárbaro, pero parece que no es fácil comprender esto. Es necesario mucho trabajo interior para poder entender que todos somos uno, que lo que difiere es el envase. Y para poder encontrar el equilibrio, porque es como un día a día. A veces es muy difícil encontrar el equilibrio en el manejo con el otro. Claro. Porque vos decís, uno dice, bueno, sí, tengo que amar al otro y desearle lo mejor para que me vaya bien también a mí. Porque si todos somos uno, en eso radica que el otro es el espejo de lo que yo soy. Entonces a veces nos cuesta encontrar eso. Nosotros, por ejemplo, somos criticones, tenemos un montón de defectos y el camino de la espiritualidad es muy difícil cuando venimos contaminados por un montón de cosas. Por eso es que primero hay que preparar la mente. Por eso están las prácticas que va a preparar la mente para que ese conocimiento tenga lugar. O sea que es necesario un trabajo previo de preparación y de práctica para que después ese conocimiento sea fácil de asimilar. Si la mente no está equilibrada, ese conocimiento no se asimila y las transformaciones no se producen. Es decir, que las prácticas que equilibran la mente traen un beneficio por el solo hecho de hacerlas. Ya traen un cambio en uno, pero ese no es el cambio buscado. Lo que buscamos es ese equilibrio para que cuando venga la transmisión del conocimiento sí nos modifique y nos ayude a entender esa unidad de todos los seres. ¿Sí?